Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron en este nuevo día? Con energía del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar en esta mañana y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Me parece? Oremos. Soberano Rey del cielo, nos gozamos en ti. Todos los días son motivos de alegría porque tú, Señor, viniste al mundo a salvarnos. Una verdad, Señor, transversal para la humanidad. Una verdad que bendice nuestros corazones, una verdad que santifica nuestras vidas, y en este día por eso estamos aquí. Señor, los que estamos agradecidos en este lugar estamos contigo, porque tú, Señor, nos has salvado, nos has perdonado, has hecho una obra milagrosa en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede pensar, Señor, en esas batallas, en esas luchas que libramos ese día, ese año, Señor, en esa circunstancia tan difícil, pero que tu mano poderosa estuvo ahí, trayendo una sanidad, trayendo un rescate para esa familia, para esa persona. Señor, levantándole el ánimo, Padre Celestial, a ese hermano. Asimismo, Dios, tú nos gobiernas y nos bendices y nos llevas, Padre Celestial, en esta mañana a confiar plenamente en ti. Por eso venimos a tu casa, porque te necesitamos y queremos en este día, Padre, glorificar tu precioso nombre. Te damos a ti el nombre de toda la gloria y de toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha tratado de levantarle el ánimo a algún desanimado? Sí. Alguna persona que tiene problemas, particularmente los problemas desaniman, ¿cierto? Pero usted ha servido como ese animador, como esa persona que ha llegado a levantar el ánimo. ¿Sí? ¿Usted lo ha hecho o no? ¿Qué palabras ha usado? Quiero saber. Ánimo. Dígame usted qué le ha dicho. Fortaleza, fuerza, sí, ¿qué más? Ok, mostrarle el lado que él no ve, ¿cierto? De pronto decirle, esto es para bendición, hay un propósito. Particularmente los cristianos decimos eso, ¿no? En todo. Bueno, sí, interesante. A veces le decimos, tranquilo, que eso después de la tormenta viene. ¿Qué palabras más usted ha dicho para animar? Ok, le llevas al Señor, ¿no? Le dices, el Señor es tu escudo, Él pelea por ti, no estás solo en esto. Ok, ¿qué más? ¿Ya? Que Dios le ama. Ok, sí, ¿qué más, mi hermano? Después de la prueba viene una bendición, así que tranquilo, le dice uno. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más? No está solo. Mira, esto es interesante, por ahí también lo habían dicho, pero sí, yo creo que lo más feo, el desánimo, es estar solo, sentirse que está solo. Entonces uno le dice a la persona, no estás solo. ¿Alguien más quiere una última participación? Dios está llamando tu atención. Tranquilo, es Dios en lo soberano de Él llamando tu atención. Sí, ok, también. De esto es de lo que se trata una de las cartas de la Biblia. Se trata de animar. ¿Se trata de qué? De tratar de subirle el ánimo a aquellos que se encuentran por el suelo. Esta carta es Primera de Pedro. Así que cuando usted quiera subirle el ánimo a alguien, mándelo a leer y ahí usted se quita un peso encima. No, mentira, no. Usted lea mi Primera de Pedro y llénese del Señor. Primera de Pedro habla de un hombre, Pedro, en este caso, el apóstol quien escribe la carta, el cual busca animar y traer consuelo a muchos cristianos desanimados y con grandes dificultades. Para escribir lo que contiene esta carta, Pedro observó que las crecientes dificultades y persecuciones generaron en esos cristianos desanimados dudas. Les hicieron generar preguntas como, ¿será que Dios sí está conmigo? Entonces Pedro al ver la reacción de estos cristianos desanimados, dice, no, ellos necesitan una palabra de ánimo, porque no pueden estar llegando al punto de dudar de que Dios ha estado.
que particularmente si pensamos, es lo mismo que a veces nos sucede a nosotros o a las personas que están desanimadas: dudar de que Dios esté. Este problema que sobrevino sobre mí, me desanimé, ¿será que Dios sí estuvo conmigo? Señor, ¿dónde estuviste? Fueron las preguntas que se hicieron estos cristianos a los cuales va dirigida esta carta, y obviamente Pedro les escribe para animarlos y para darles esperanza y para darles un sentido a su vida y decirles que no era en vano lo que estaban pasando y que efectivamente Dios sí estaba. El emperador romano de turno, llamado Nerón, es el principal perseguidor de los cristianos para el año 60 después de Cristo, más o menos, cuando fue escrita esta carta. Escuche esto: la iglesia tiene alrededor de 35 años desde que Jesús muere y resucita. Llevan 35 años tratando de sostener la fe y estaba siendo perseguida, estaban siendo atormentados por todo el mundo. Para este momento en que se escribe esta carta, ha muerto uno de los grandes de la fe, el apóstol Pablo. ¿Quién lo ha matado? Nerón, al parecer lo ejecutó. ¿Y qué trajo esto para los cristianos de la época si Pablo es el de admirar y el de imitar? Y lo mataron. ¿Qué puede traer? Desánimo. Si Pablo era, mejor dicho, el que abría iglesias, el que escribió cartas, y lo mataron, ¿qué se espera de mí? Decidirían los cristianos. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad. Se dice que Nerón fue uno de los emperadores más locos que tuvo Roma, y él tenía un deseo excesivo por construir, por hacer construcciones nuevas, y para poder hacer eso tenía que exterminar o acabar lo que había. Entonces, ¿qué hizo? Incendió la ciudad. El chivo expiatorio del emperador, a quienes echarle la culpa, porque obviamente los romanos iban a ir a matarle, a darle un golpe de estado a Nerón por haber quemado su ciudad. Nerón, con su poder, le echó la culpa del incendio a los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles referente a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían provocado el incendio y habían incendiado la ciudad romana. Como resultado, empezó una intensa persecución y muerte a los cristianos de la época. La pregunta es: ¿les tocó fácil ser culpados de algo que no hicieron y correr por donde quiera para guardar sus vidas? Y dicen que profesan la fe en Cristo. ¿Cómo se sentirá una persona así? Desanimada. Entonces esta situación trajo desánimo, ganas de renunciar a la fe, sentir que Dios no estaba y que no servía tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen en ese momento tan trágico? Recibir una carta. ¿Qué reciben? Una carta cargada de Dios y de motivos para seguir firmes, a pesar de las circunstancias. Una carta llena del Espíritu Santo y de principios que el Hijo de Dios debe aplicar cuando se sienta que ya no hay salida y que ya no puede hacer nada. ¿Cuántos seguramente nos hemos encontrado en una situación similar a la de estos cristianos del año 60? ¿Cuántos han estado al borde del colapso a raíz de una crisis? ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios en este momento para decirle al Señor: ayúdame? Dios también ha estipulado que la carta primera de Pedro no solo sea para los cristianos del año 60, sino también sus palabras sean para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su misma intención es la misma voz de Dios, sus principios siguen vigentes. Él allí nos dice qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Quiero compartirle en esta mañana un mensaje que he titulado: cuando no queda nada. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado: cuando no queda nada. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo ¿qué? Ya te voy a decir el versículo, no te preocupes. Solo que quiero que lo abra ahí en Primera de Pedro capítulo 5, para decirle que toda la carta es un compendio de palabras que quieren llevar a subir el
ánimo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para mí es importante que a usted le quede claro. Entonces Pedro, dentro de sus consejos, ha aconsejado en el capítulo 5 un plan de sujeción a los humanos. Habla de la grey, de la iglesia. Si quieren mantenerse firmes, hagan caso. Háganle caso a su pastor, háganle caso a los ancianos de la iglesia. No sean rebeldes, es lo primero que habla. Pero lo segundo que él aconseja es un plan de sujeción a Dios, de aferrarse a Dios, de no soltarle. Entonces quiero que leamos versículo 6 en adelante hasta el 11. Allí estaremos estudiando la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Entonces Pedro, en los consejos que les da para las circunstancias que viven, les anima diciéndoles: escuche esto, por favor, mi hermano. Humillaos pues, ¿bajo la qué? Bajo la poderosa mano de quién, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él los libre. Ese exaltar es para que Él los levante, los saque del aprieto que están. Siguiente versículo. ¿Qué más dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Siguiente versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en qué, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escucha esto tan interesante, sabiendo que los mismos padecimientos ¿de qué? Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no solo a ustedes les pasa, no somos los únicos. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. En otra versión dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, ¿estás entendiendo la palabra esta mañana? Dice después, entonces, otra versión, ¿no? Está diciendo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Entonces, lo que estamos leyendo dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. A Él sea ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, en estos versículos que acabamos de leer, Dios, el Señor, a través de Pedro, nos aconseja aferrarnos a Él. La base de la teología, versículo 6, de Pedro es Proverbios 3:34. ¿Podemos colocarlo? Proverbios 3:34 es la base de la teología de Pedro. ¿Y cuál es la base de la teología de Pedro? Y quiero que usted, por favor, entienda este principio a los cuales los invita Pedro. Mientras que él busca el texto, yo voy a leer el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La invitación es a que se humillen a Dios en medio de su circunstancia. ¿Por qué? Porque la base teológica es esta: ciertamente Él escarnecerá a los que, y a los humildes dará qué. Pedro está partiendo y está enseñándoles a todos a que el principio transversal para una crisis es seguir siendo humilde. Amén. Esa es su base teológica. Volvamos, por favor, entonces a Primera de Pedro 5:6. Y en esta mañana quiero que veamos principios que Dios nos anima a hacer, a aplicar, cuando sintamos que no queda nada por hacer. Cuando usted sienta que no queda nada por hacer, Dios le dice: todavía hay algo que hacer. Amén. ¿Alguien de los que está aquí ha sentido ese título? Cuando no queda nada. ¿Usted ha sentido que hay momentos en que usted dice: ya no hay nada que hacer? Precisamente les cuento para testimonio, anoche hablaba con Einer. ¿Saben quién es Einer? ¿Alguien sabe aquí quién es Einer? Hermano de la iglesia que se bautizó este año y lamentablemente fue culpado de algo que él no hizo y está en la cárcel. No, es otro hermano. Y lamentablemente pasó esta circunstancia tremenda. Y anoche hablaba con él por WhatsApp y me decía: pastor,
estoy agarrado de la mano de Dios. Porque cuando yo creí que no había nada que hacer, Dios tocó el corazón de la persona que nos colocó ese denuncio y la persona lo quitó. Y yo creo que la otra semana salgo en libertad. Escúcheme, ¿cuántos han creído que ya no hay nada que? Dios te dice en esta mañana, sí, hay mucho que hacer. Cuando sientas que no hay que aplicar algunos principios. Primero de ellos, versículos 6 al 7. Humillaos. ¿Qué dice el texto? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ¿qué? ¿Qué producen las crisis? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado hasta ahí de vosotros. Primer principio a hacer cuando sentimos que no queda nada por hacer: confiar en Dios. ¿Cuál es el primero? Confiar en Dios o confiar en Él, si lo quieres colocar. Escúcheme, la palabra humillación, versículo 6, la palabra humillación, versículo 6, tiene un significado diferente en la boca de Dios. Cuando Él invita a humillarse, no está invitando a que arrastrarte por el suelo, a escarnecerte, a hacerte sentir mal, ¿no? Como cuando uno dice, me humillaron, lo hacen sentir mal. La palabra humillación delante de Dios tiene una connotación distinta. Se refiere a someterse, se refiere a dejarse gobernar. ¿A qué se refiere esa palabra humillación? A someterse, a dejarse gobernar, a encomendarse en sus manos, no para fines denigrantes, sino para fines salvadores. Humillarse delante de Dios implica, la palabra humillar viene del griego rodillas. Entonces humillar implica arrodillarse, dejar que el otro quede más alto que yo, más arriba. Eso significa humillación. Delante de Dios la palabra humillación significa esto. Y el término poderosa mano es un término que se usa durante toda la Biblia, específicamente en Job y Isaías, para hacer referencia a lo poderoso que es Dios, que hasta con una sola mano. Amén. ¿Ha escuchado el término? Con una mano lo atiendo. ¿Se ha escuchado? Ese término de la poderosa mano, porque Dios no necesita sus dos manos, porque Dios todo lo sabe, todo lo puede. ¿Amén o no amén? Ese término poderosa mano tiene que darte seguridad y tranquilidad delante del Dios que te está humillando, es decir, al cual te está sujetando, para que Él os exalte. Notemos ese texto. ¿Cuál es la bendición de humillarse bajo la mano de Dios? ¿Cuál es la bendición según el pasaje? Para que Él os exalte. Para que Él os exalte se refiere a cuando Dios limpiara el nombre de estos cristianos, siendo ellos acusados de algo que no hicieron. Mi hermano, llegará el tiempo en que Dios le levantará y usted saldrá de las crisis. Va a llegar, no se preocupe, pero como resultado de eso usted tiene primero que humillarse, en este caso confiar en Dios. Dios no va a exaltar o no va a sacar de un problema a aquel que no confíe. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque delante de toda bendición hay una demanda. Tú no puedes esperar de Dios que Él te exalte, que Él te saque. Ese exaltar es sacar, te saqué del problema que estás. Tú no puedes esperar de Dios una bendición como que Él limpie tu nombre si tú no confías en Él. Dios no negocia con nadie esos principios. Sus principios son así y así son. ¿Estamos de acuerdo en ese principio? Las persecuciones para ti pueden ser injustas. Lo que estaba pasando a esta gente era injusto, era algo que no era cierto. Seguramente muchos de los que estamos aquí vivimos en la misma circunstancia. Pero quiero decirte algo. Pero las injusticias, cuando tú estás en Dios, te preparan para ser justo delante de Dios. Porque alguien que confía en Dios es alguien que está siendo formado por Dios. Amén. Yo siempre he dicho que confiar no es solo simplemente un sentimiento, como ya. Confiar en Dios implica acciones, y ahorita las vamos a ver. Dios te pide que te sometas a Él por el simple hecho
de que conoce las circunstancias en su trasfondo. ¿Por qué Dios les envía esta razón a ellos a través de esta carta y les dice: humíllense? No sigan desconfiando de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabía cuál era la verdad detrás de las circunstancias. Por eso todos los que estamos aquí, hay que decirlo, cuando nos sobrevenga una circunstancia, una crisis, una dificultad, una consecuencia, tenemos que ser conscientes y sinceros y entender y saber que lo que nos está pasando o puede ser por nuestra propia culpa, porque muchas de las circunstancias que nos pasan a nosotros difíciles, los autores de esas circunstancias somos nosotros, y nos hacemos las víctimas delante de Dios. ¿Y por qué me sobrevino? Pero tú en pecado. Estos cristianos tienen derecho a desanimarse porque saben que lo que está sucediendo no es culpa de ellos. Realmente no metieron las patas, perdónenme la expresión. Pero usted y yo, ¿cómo esperamos que Dios nos exalte si lo que sucedió es culpa nuestra? ¿Sabe? Tú debes confiar en Dios, porque si tú estás viviendo en injusticia, Dios sabe el trasfondo de esa circunstancia. Y a Dios nadie lo puede engañar. Cito nuevamente el ejemplo de nuestro hermano Einer y su esposa. La humildad nace en la necesidad. ¿La humildad nace cuándo? En la necesidad. Cuando hay necesidades, cuando hay frustraciones, cuando hay problemas, ahí nace, y es un muy buen nacimiento para que aprendamos a ser humildes. Cambia tus pensamientos y refleja la humildad en tus actos. Quiero decirte lo siguiente: el tiempo de Dios es una época oportuna, dice el pasaje, para que Él los exalte cuando fuere ¿qué? Para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Y ese sea el tiempo indica que a veces le pedimos a Dios que nos saque los problemas, pero Dios dice: todavía no es el. ¿Por qué cree que Dios puede jugar con eso y decir eso? Eclesiastés y la palabra del Señor nos enseña, Lamentaciones también, que en la vida para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para llorar, dice la Biblia. Hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para enamorarse. Hay un tiempo para comer. Hay un tiempo para dormir. En la Biblia y en la palabra del Señor hay un tiempo para todo. Y también hay un tiempo para salir de los problemas, y hay un tiempo que no. Entonces debes entender lo siguiente de parte del Señor: que el tiempo del pasaje es el tiempo kairos. Diga conmigo, kairos. Estoy hablando en griego. Bueno, en la Biblia hay dos tipos de tiempo: el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo cronos es nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿qué hora es? 8:54. Ese es nuestro cronos. ¿Cómo se sabe nuestro cronos? Porque usted cada día le va saliendo una arruguita. Ese es el tiempo cronos. Por eso es que nosotros, cuando yo le digo a usted: vamos a pasar toda la eternidad adorando a Dios, uno como ser humano lo mide en años. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Ese es nuestro tiempo. El tiempo kairos, el tiempo de Dios, es un tiempo que se le denomina en teología el eterno presente. ¿Cómo así? Que Dios está en un lado, en un lugar donde no existen las horas del tiempo. Amén. Entonces Dios no se arruga, y usted cuando está en su presencia tampoco se va a arrugar. Escuche, el pasaje cuando habla de un tiempo para salir de las crisis, ¿es kairos o es cronos? ¿Es tiempo humano o es tiempo de Dios? El de Dios. Por esa razón, usted no cuente las horas para salir de los problemas, porque no le va a dar. No cuente los años, no cuente los días, solo espere que en el tiempo de Dios saldrá. ¿Cuántos dicen amén? Y como leí en un restaurante, Dios nunca llega temprano y tampoco llega tarde. Llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos tener hoy paz y saber, pero ¿cuándo será que Dios? ¿Cuándo será que Dios? Es más, siguiente versículo. Notemos cómo la ansiedad del pasaje 7 es una ansiedad de tiempo. La ansiedad es ¿qué?
Afán. ¿Qué es ansiedad? Desespero. Echen su ansiedad, echen su tiempo en las manos de Dios, que Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? En ese orden de ideas, debes someterte a Dios, ya que Él ha trazado un plan. No te lo vayas a tirar, porque por afanados, muchos de los que estamos aquí, nos hemos tirado los planes de Dios. Mire, esto va a sonar raro y extraño y lo pongo en estas circunstancias tremendas porque es así, para que no le pase especialmente a los solteros. Los que ya se casaron, ¡pailas! No hay nada que hacer ya. Yo conozco personas, compañeros de ministerio, pastores, que no esperaron en Dios y se casaron con la persona incorrecta. Yo los conozco. ¿Y sabe cómo les fue? No están en el ministerio hoy en día. Eso es un ejemplo de muchos. ¿Y cuántas veces a usted y a mí se nos han ido las luces? Dios armando una maqueta en el cielo de un plan perfecto, con un destino, con una voluntad, con unas bendiciones especiales para usted. Y usted y yo, por afanados, nos tiramos lo que Él tenía que. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo a estos cristianos y nos dice hoy a nosotros en este primer principio aplicar? Confiar en Dios, confiar en Él. Espere, tranquilo. Yo tengo un tiempo. ¿Yo tengo un qué? Un tiempo. No te afanes. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cómo se confía en Dios? Ante el caso de injusticia tan grave que estaban pasando aquellos cristianos de Roma, existía una sola cosa que no les podían quitar y destruir, y era su confianza en Dios. Porque le voy a decir una cosa: sobre usted puede venir cargas, circunstancias, a usted hasta físicamente le pueden robar y quitar todo lo que usted tenga, pero hay una cosa que nunca nadie le va a poder quitar ni robar, y es su confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? A usted se le puede venir encima el mundo, a usted le pueden quitar su familia, incluso perder a los que más ama, pero hay una cosa que no le pueden robar a usted. Se llama confianza, se llama confiar, se llama ser fiel al Señor. Incluso lo podríamos llamar fe. Como esto era lo único que tenían, la confianza en Dios era lo único con que podían contrarrestar la ansiedad. ¿Cómo se contrarresta la ansiedad? Con lo único que no me pueden quitar, con la confianza. Con la confianza en el Señor. La desesperación y la depresión pueden ser contrarrestadas si confío en Dios. Confiar en Dios en ese momento, Pedro se los especifica como depositar, echando. Diga conmigo, echar. Confianza es echar. Confianza no es un sentimiento como lo venía hablando, sino que confianza tiene que ver con depositar, con una acción. En este caso, dice el texto, depositar la angustia, la ansiedad, algo que costaba hacer por las circunstancias que se estaban viendo, pero que es necesario hacer. ¿Y por qué Dios le pide a toda persona que eche su ansiedad delante de Él? Porque la ansiedad lleva a cometer los peores errores. Usted por ansiedad, ¿qué decisiones ha tomado? Las peores. Y escúcheme, no hay cosa más peligrosa para uno mismo. Es decir, uno mismo puede correr gran peligro. Tú mismo puedes correr peligro y puedes estar atentando contra ti mismo si estás en esta situación, si estás en una crisis bien brava, si tienes mucha ansiedad y si tomas decisiones. Pierdes el año. Tú mismo estás atentando contra tu vida. Por eso para Dios es importante el corazón de ellos, y les dice entonces: depositen su ansiedad, porque una persona ansiosa no ve bien, una persona ansiosa no piensa bien, una persona ansiosa incluso puede llegar a negar la presencia de Dios. Dios no está aquí. ¿Entiendes lo que esta mañana estamos hablando? Y les invita a algo, a creer que aún Dios tiene cuidado, porque Él tiene cuidado de quienes. Y aquí este pasaje me confronta, y tiene que confrontarte a qué. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en una crisis o en una situación y hemos negado el cuidado de Dios? Que Dios nos perdone y nos ayude, porque la ansiedad cumple su obra completa en nosotros, al punto de hacernos ciegos y no ver que Dios sí está. No sé si Dios le está hablando en esta mañana. Confianza. Voy pasando al segundo rápidamente. Cada adversidad de la vida es soportable por esto. Cada adversidad de la vida es soportable por esto.
por el nivel de confianza que tengas en Dios. ¿Escuchó lo que dijo? Las adversidades de la vida son soportables por el nivel de confianza que tengas en Dios. Así que la ansiedad es un medidor. Mide qué tanto confías. ¿Cuántos dicen amén? La confianza más palpable que podemos mostrarle a Dios. ¿Cómo tú le puedes mostrar a Dios que confías? Echando. Y no trates de engañar a nadie. Al pastor que le pregunta, ¿y cómo está? Bien. ¿Ya echó su ansiedad sobre Dios? Sí. Porque tu corazón no lo puedes engañar. La carga de Él o lo descargado que esté tu corazón indica que echaste tu carga sobre Dios. Implica un acto de entrega y rendición que conlleva esfuerzo, buscar ayuda, en este caso la del Señor. La confianza es creer en el plan perfecto de Dios, entender que Él sabe lo que hace. La confianza surge de la desesperanza. ¿La confianza qué? Surge de la desesperanza. Decíamos en la predicación de hace 8 días, ¿sabe cómo se llamaba la predicación de hace 8 días? Espíritu Santo de Dios, yo voy a... Muy bien, ¿con el altar qué? Encendido. Valió la pena por esos dos, no mentiras, por todos. ¿Con el altar qué? Con el altar encendido. Y hablábamos de que lo que más lleva a una persona a dejar la fe es el descuido y no las pruebas. ¿Es qué? El descuido y no las pruebas, porque las pruebas o las crisis, más bien la desesperanza, hacen que surja confianza. Como no hay nada más a que echarle mano, voy a confiar en Dios. El hecho de que tengas adversidades no quiere decir que Dios te ha desprotegido. Pilas con esas ecuaciones diabólicas. ¿Me entendió? Gracias por entenderme. ¿Me entendió? Los que les gustan las matemáticas entienden más, ¿no? Pilas con las ecuaciones diabólicas. Ecuaciones diabólicas. Soy un buen cristiano, me llegó una crisis, igual Dios no está conmigo. Pilas con esas ecuaciones. Mal resultado. En este caso, el orden del producto sí altera el resultado. Literal. Amén. Ecuaciones diabólicas. Ecuaciones diabólicas. Hermano en Cristo que pecó y falló, igual entonces no ama a Dios. Ecuación diabólica. Eso no es de Dios. Yo puedo amar al Señor y fallarle. Y mi pecado no implica o no evidencia que yo no ame. Ecuaciones diabólicas. Bueno, sigamos. El cuidado que Dios tiene contigo no es el de encerrarte en una burbuja. Ese no es el cuidado de Dios. El cuidado de Dios es el de protegerte de cargas que no puedas soportar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es protegerte de cargas que ¿qué? Que no puedas. O sea, pastor, que usted me está diciendo que la carga que yo llevo es porque Dios la permitió, porque la puedo soportar. Mira lo fuerte que eres entonces. Mira lo fuerte que Dios te ha hecho, que puedes con tanto. Me le quito el sombrero a usted hoy en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Confía en Dios y Dios obrará. Dios te fortalecerá. Segundo principio a hacer cuando sentimos que no hay nada que hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Segundo, esta me gusta mucho porque es un reto. Versículo 8. Dice el texto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Versículo 9, al cual, dígalo, al cual ¿qué? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el ¿qué? Primer principio a hacer cuando siento que no hay nada que hacer: confiar en Dios. Segundo, resistir en Dios. Es lo segundo que tengo que hacer. Cuando siento que no hay nada que hacer, lo segundo que Dios me pide que haga es que resista en Él o que resista en Dios. Varias cosas importantes para decir.
Versículo 8, la palabra sobrios y velad son términos que Pedro usa para exhortar y alentar a los cristianos de no caer en ¿qué? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dónde usted ha leído otro pasaje igual? Dígamelo. ¿En qué otra parte de la Biblia? No importa si no se sabe la cita, pero ¿dónde usted ha leído esto? Sed sobrios y velad. ¿Dónde? ¿Cogí mal en Biblia? Sí, pero sí, ¿dónde está eso? ¿Dónde Pedro escuchó eso antes? Sí, ¿a dónde? El hermano Samuel sabe, pero él se está acordando. Escuche, esa palabra sed sobrios y velad. Velar, cuando Jesús fue el que les dijo eso, a Pedro le dijo eso. ¿Cuándo? Cuando fue al Getsemaní a hacer ¿qué? Crucificado, los llevó a orar y le dijo, velad y orad para que no entréis. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Se acuerda del pasaje? Ahora sí, mi hermano Samuel ya se acordó. Ahí, en esa parte. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Y velar qué implica? Velar implica estar despierto, orar para no caer en el descuido. Escúcheme, ¿por qué? Porque si tú no velas, si tú estás en una crisis bien brava, si tú estás en una situación de prueba difícil y además de eso usted dejó de orar, ahí se convirtió en una presa fácil. ¿Para quién? Para el enemigo. Este mismo consejo, ahora sí, lo recibió Pedro del Señor Jesucristo en Mateo 14. En Mateo 14, 37, dice la palabra del Señor allí. ¿No existe el Mateo 14, 37? Marcos, es Marcos, perdón. Marcos 14. Marcos 14. Ese sí tiene. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Vino luego y los halló como. Y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? ¿Y cuál es ese Pedro? El mismo que está escribiendo la carta y después está aconsejando que hay que hacerlo. Pedro le dijo, Simón, ¿duermes? Pedro, ¿cómo le fue velando? ¿Cómo le fue? Mal. ¿Se quedó qué? Durmiendo. ¿No has podido velar? ¿Cuánto ora usted? Bueno, sigamos. Sigamos. Versículo 38. Siga por favor, mi hermanazo. Velad y orad. Dígame, Pedro en su primera carta, años después, palabras de quién está citando. De Jesús, de su maestro que le enseñó, pero que él lo desobedeció. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como débil. Sí, Señor, volvamos por favor a primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, dice el versículo 8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Buscando a quien devorar. Escúcheme, cuando una persona se convierte en presa, ¿cuando deja de qué? Porque cristiano que no ora, dígalo duro, porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amén. Por eso Jesús le dijo a Pedro y Pedro la embarró, porque Pedro cuando le tocaba velar, ¿qué hizo? Esa la sábana, el espíritu de Sabaná le decía, venga, no se vaya. ¿Y a cuántos por ahí el Espíritu Santo a las 3 de la mañana? Buenas. Usted tiene una prueba, mi hijo, levántese a orar y la cama no. Escúcheme, mi hermano, también los usa para alertarlos a no caer, en este caso a ellos, en la desesperanza y en el renegar contra el Señor por las adversidades. El león rugiente es un simbolismo para mostrarnos la actitud y la sagacidad de Satanás, del enemigo, para estar dispuesto a atacar al Hijo de Dios cuando se encuentra vulnerable. Y cuando usted se encuentra vulnerable en una crisis bien brava, desanimado y además sin orar, ¿cómo cree usted que está? Presa fácil. Ahí donde usted está en una presa, ahí donde a Satanás lo ve a usted y se le hace agua a la boca. No por lo bueno que está usted, sino por lo vulnerable que es usted. Versículo 9.
les dice que más bien lo resistan como firmes. Por eso, mi querido hermano, lo segundo para hacer cuando no sé qué hacer o cuando siento que no queda nada por hacer es resistir en Dios. ¿Es que? Sí puedes hacer mucho, resistir. Segundo principio a aplicar. Les dice que resistan firmes, pues tuvo que ser una tentación para ellos renegar en medio de tanto conflicto. Pregunta: ¿a qué es tentada una persona cuando está en una crisis bien brava? ¿Sí? ¿A qué más? ¿A caer cómo? ¿Sabe a qué es tentada una persona cuando está en una crisis bien brava? A dejar la fe, a apartarse. ¿A qué es tentado? Dígame, ¿a qué estaban siendo tentados esos cristianos? Eran buenos cristianos, pero culpados de algo que no hicieron, escondidos, mal. ¿A qué son tentados? A decir: esto no sirve, a dejar de creer. A eso usted y yo somos tentados por el enemigo cuando tenemos una crisis bien brava. Y por ahí póngale un adicional para más peso: que Dios se quede en silencio. ¿Alguien de los que está aquí ha sentido que Dios se ha quedado en silencio? Yo sí he sentido eso muchas veces en mi vida, que yo le hablo pero hay otras veces que oro y veo las respuestas del Señor, o aunque no vea nada, siento en mi interior que Él está conmigo. Pero no sé si usted ha sentido eso. ¿Cuántos de los que están aquí, siendo sinceros, han orado por costumbre, pero no porque sientan nada? En alguna oportunidad de su vida. Yo lo hago, Señor, porque yo sé que esto está bien hecho, pero que yo sienta. ¿Alguien de los que está aquí está orando y empieza a pensar en otras cosas? ¿Sí le ha pasado? O sea que no solo el pastor. Bueno. Y escúcheme, resistir. ¿Y es resistir con la qué? Con la fe. La fe es la herramienta. La fe es esperar en Jesús y haberles contado de que Jesús también padeció como ellos estaban padeciendo, pero que Jesús resistió la cruz. Y si mi Señor me demostró que Él pudo resistir la cruz, Él en mí puedo resistir lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? El discernimiento es para identificar el surgimiento de las adversidades que se te presenten. El discernimiento es para identificar el surgimiento de las adversidades que se te presenten, a las cuales puede estar detrás el enemigo, o a las cuales el enemigo puede tomar provecho. Por eso, una persona que está pasando una crisis, que está pasando una prueba, una dificultad, lo menos que tiene que hacer es dejar de orar, porque si no, no va a poder resistir. ¿Estamos de acuerdo? La mejor manera de resistir es teniendo fe, es alimentando la ¿qué? ¿Y cómo usted cree que alimenta la fe en una crisis? Sí, y hay otra manera, y hay otra forma. Todas esas vamos a clasificarlas en la oración, pero hay una forma segura y efectiva de aumentar la fe, según la Biblia. Así que la fe viene por él. ¿Por el qué? ¿Qué es lo que más debe saber usted cuando tiene crisis? Porque la fe se alimenta es con la ¿qué? Con la palabra. Amén. Los padecimientos y adversidades, dice la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van ¿qué? Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el ¿qué? Hermano, usted no es el único. ¿Y a usted qué le dice esta palabra? Cumpliendo. Dígame qué significa esa palabra cumpliendo en ese contexto. ¿Sabe qué significa? Se lo voy a decir. Si la Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo, es porque ya han sido estipulados. Es decir, que ser cristiano, el camino es color de rosa. No. Cuando Cristo vino a la tierra, estaba estipulado que sanara, que predicara, que fuera respaldado por el Señor, pero también que padeciera. Si usted se identifica como hijo de Dios, el padecimiento va a ser parte de la vida. Es madurez de ti y de mí entender que si soy cristiano e hijo de Dios, el padecimiento puede llegar en cualquier
momento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tú no reniegues ni busques una vida perfecta en el sentido de que te está ecuaciones diabólicas. Si tengo fe y soy bendecido por el Señor, igual no me tiene que ir mal. Mentiras. Job y la Biblia nos demuestra que a las personas buenas también les pasan cosas malas. Y dice Pedro, mijitos, tranquilos. Esos mismos padecimientos se están cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los padecimientos son parte de la vida. Seamos maduros. Seamos maduros. Yo no te estoy diciendo con esto que no sufras, que no demuestres que sufres. Sí, sufre, llora si quieres, pero entiende que a veces es necesario pasar por los padecimientos. Amén. Último, hemos visto dos principios a hacer cuando sentimos que no hay nada que hacer. ¿Cuál es el primero? Confiar en Dios. Segundo y tercero, 10 y 11. Con esto termino. Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿después que qué? Después que hayáis ¿qué? Este versículo es como el dicho popular que dice que a los hijos hay que criarlos con un poquito de frío y con un poquito de ¿qué? De hambre. A los hijos hay que criarlos así. Entonces Dios dice, es bueno que padezcan un poco. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sabe dónde los curas dicen por los siglos de los siglos. De la Biblia. Ok. En este orden de ideas, hemos visto o estamos viendo tres principios a aplicar o hacer cuando siento que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Primero, confiar en Dios. Segundo, resistir en Dios. Y tercero, esperar en Dios. ¿Qué es lo tercero? Esperar. Versículo 10, el apóstol ha advertido a sus lectores, esos cristianos sufrientes, en cuanto a las formas en que actúa el diablo. Dijo que actuaba como león, pero también les dice ahora y les recuerda que Dios no los ha dejado y los va a librar, y que el Señor actúa no en las fuerzas nuestras, sino en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios. Tú y yo tenemos una esperanza eterna en Jesucristo. Dice el texto, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, que nosotros tenemos una gloria eterna. Esta es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que usted se va a ir para el cielo. ¿Qué importa que usted sufra en esta tierra y sea pobre y nunca consiga nada de lo que quiso? Usted va a estar en el cielo, dígame. Recuerde que aquí son por ahí, yo les pongo a usted por ahí así como va, unos 80 años. ¿Un poquito? ¿Mucho? ¿Cuánto cree usted que vivirá? ¿Cuánto cree? Por ahí unos 70, dice la hermana ya. Ok. Pero en el cielo es ¿cuánto tiempo? Y recuerda que no podemos medirlo en nuestro cronos, muy bien, sino en el kairos. Escúcheme, entonces Pedro le está diciendo, hermanos, ponga su confianza en la eternidad. Si aquí sufren, allá es que toda la eternidad gozando. Escúcheme, en este orden de ideas, esa es la esperanza, es la salvación, la cual debe retumbar en nuestra mente en todo momento. Algo que un cristiano verdadero no puede olvidar desde que abre sus ojos cuando se despierta en la mañana, es saber que salvó. Eso no puede usted olvidarlo jamás. Tener este principio claro en la mente y en el corazón alienta cualquier situación de tu vida. Amén. El padecimiento es algo que está estipulado para la vida, así como el llamado. Simplemente fácil no hay nada, y mucho menos cuando es una bendición. Antes va a ser un poco más que complicado. El fin del padecimiento en Dios tiene un propósito de formación. ¿Será que podemos no olvidar este fin? ¿Cuál es el propósito? Mire, les dice, después de que ya has padecido un poco, ustedes serán
perfeccionados, serán afirmados, serán fortalecidos y serán establecidos. ¿Cuál era el fin de la circunstancia? Formación. ¿Cuál era el fin de la circunstancia? ¿Será que usted no olvida ese principio nunca? Cada vez que le pase una crisis bien brava y usted le den ganas de chillar y de botar todo y de dejar todo y de salir corriendo, usted puede entender y no olvidar que todo eso es para formación. Aunque la persecución puede parecer interminable cuando se le sufre, su duración es breve. Escuche esto que le voy a decir. Aunque la persecución y los problemas a veces parezcan interminables, a veces parezcan que no van a parar, son muy breves comparados con la eternidad. Y el cristiano debería aprender a considerarla desde ese punto de vista. Cuando estés sufriendo, tranquilízate y di, yo sé que esto no va a durar para toda la vida. En cambio, mi eternidad en el Señor sí. Dios mismo prepara a los cristianos para que soporten con éxito todos los ataques que Satanás pueda lanzarles. Es la voluntad de Dios que el padecimiento esté presente en nuestras vidas. Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. En otras palabras, el Señor, que está buscando con esto, está buscando cristianos integrales. Está buscando cristianos maduros y no inmaduros. Termino, versículo 11. Pedro termina haciendo algo. ¿Sabe cómo termina? Alabando y glorificando el nombre de Dios. Este es el comportamiento de todo aquel que tiene clara su esperanza. Espera en Dios. Jamás la alabanza y la gloria pueden ser interrumpidas por las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Jamás. Notemos cómo esto es lo primero que el enemigo tiende a apagar en nosotros cuando estamos en crisis: la alabanza y una vida devocional a Dios. Tendemos a apagarnos. Alabar a Dios en medio de las pruebas le evidencia a Dios las prioridades de nuestro corazón. Quiero terminar de esta manera. ¿Por qué es Pedro? Primera de Pedro. ¿Por qué es Pedro el que aconseja confiar, resistir y esperar en Dios? ¿Por qué es Pedro? La respuesta es la siguiente: porque él un día cometió el error de no confiar, de no resistir y de no esperar en Dios. Él lo vivió. Quiero mostrárselo. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, estamos leyendo a un Pedro de unos 35 años atrás. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Quién cortó la oreja? Versículo 11. ¿Es un hombre que confía en Dios 35 años antes? Es un hombre violento que corta orejas. ¿Y sabe por qué la Biblia dice que cortó la oreja? Seguramente Malco se alcanzó a agachar porque Pedro iba por la cabeza. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Es un hombre que confía en Dios 35 años antes? La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. No confío. Leamos otro episodio, Marcos 14:37. A ver si resiste. Marcos 14:37. Marcos 14:37. Vino luego y los halló como. Y dijo a Pedro: Simón, ¿es un hombre que resiste? ¿Es un hombre que vela y que ora 35 años atrás? No. Es más, esa es una pregunta de exégesis. Jesús aquí ya le había cambiado el nombre. ¿Por qué Jesús
cuando vuelve y lo haya durmiendo, lo llama otra vez como el primer día, lo llama Simón. Sí, ya le había cambiado el nombre. En todo lado usted lee Marcos y en todo lado Jesús le dice Pedro, Pedro, Pedro. Pero el día que lo vaya durmiendo le dice Simón. ¿Sabe por qué? Como si no hubiese ¿qué? Avanzado. ¿Sabe qué significa Simón y por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro? Se lo dejo de tarea. No mentiras. Simón significa caña frágil, algo que el viento lleva. Pedro, ¿qué significa? Roca firme. Todo el tiempo Jesús lo vio como una roca firme, pero el día que tocaba velar y resistir, ¿cómo lo vio? Como una caña frágil. Pedro, 35 años antes, ¿es un hombre que ora? ¿Es un hombre que vela? No. Y último episodio, y este es más desgarrador. Juan 21, 1 al 3. Bueno, sin leer que Pedro también hizo lo siguiente: negó al Señor Jesucristo 35 años antes. Juan 21, del 1 al 3. Ya casi. Juan 21:1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Siguiente versículo. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué dijo? Voy a pescar. Pedro esperó en Jesús, esperó a Jesús. Aquí Jesús ha muerto y no aparece. ¿Pedro esperó a Jesús? No, se devolvió a su oficio anterior. ¿Cuál era? De pescador. Entonces, el Pedro de primera de Pedro escribe siendo un hombre totalmente diferente a los evangelios. El Pedro de 35 años después, a los que sufren crisis, les aconseja lo que él hace 35 años no hizo porque aprendió la lección. Les aconseja confiar, resistir y esperar. El Pedro de los evangelios es un Pedro violento, impulsivo, que negó al Señor, que no confió, que lo dejó solo, que era celote, es decir, era un guerrillero, era un hombre de mal carácter. El Pedro de las cartas, escúcheme, es un Pedro transformado por el Señor. Es un pastor que cuida la grey de Dios, que enseña a tener paciencia y amor, que enseña a ver las pruebas y las dificultades y la oportunidad de ser formados. Este Pedro de las cartas, después de haber sido restaurado y confrontado por el amor del Señor, es un hombre que ahora enseña sobre qué hacer cuando se cree que no hay nada que hacer. No hay que volver a las redes. No hay que volver atrás. Lo que hay que hacer es confiar, resistir y esperar en Dios. Coloquemos versículo 4 de Juan 21, siguiente versículo. Mire lo que sucedió. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Siguiente. Y les dijo, ¿cómo los llamó? Después de que lo abandonaron, después de que Pedro lo negó, resucitado, ¿cómo los llama? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Siguiente. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Siguiente. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 10.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Siguiente versículo. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Siguiente versículo. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Siguiente versículo. Subió Simón Pedro y sacó la red en tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Siguiente. Les dijo Jesús: venid, comed. ¿Quién les hizo la comida ese día? El Señor Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Siguiente. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Siguiente. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: ¿a quién? A ese hombre. Le dijo así: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le dijo eso a Pedro? Porque Pedro lo había negado. Simón le respondió: sí, Señor, tú sabes que qué. En el griego, Jesús le preguntó: Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que yo te fileos, es decir, yo solo te amo como un amigo. El amor ágape es el amor que está dispuesto a entregar su vida. Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le dijo: tú sabes que yo te negué. Siguiente. Volvió a decirle por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me ágape? ¿Tú me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileos. Le dijo, Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que. Le dijo: pastorea mis ¿qué? Mis ovejas. El Pedro de primera de Pedro es un hombre pastor de ovejas. Es un hombre que después de tener un encuentro con el Señor dejó de ser violento, dejó de ser impulsivo y supo qué hacer cuando no se sabía en las situaciones que uno viva qué hacer. Enseñó a confiar, a resistir y a esperar en el Señor. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Y quiero invitarle a que oremos. En esta hora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Quiero invitar a los hermanos que van a pasar la cena del Señor a que pasen por aquí un momento. Dios, nos preparamos en este día para participar de la preciosa cena. Queremos pedirte que tu presencia sea sobre nosotros, Señor. Quiero invitarle a que ore conmigo, mi hermano. Quiero invitarle a que usted se prepare en este día. Quiero invitarle a que usted en esta mañana le pida a Dios que Él llene su corazón, que Él llene su vida de su presencia, que usted pueda en esta hora adorarle, y que usted en esta mañana de celebrar la cena se prepare y a pesar de las crisis y a pesar de las circunstancias difíciles usted entienda que el Señor no le ha abandonado, que el Señor está con usted, que el Señor le ama profundamente y que su amor y su presencia están aquí. Ahí donde usted está, dígale: Señor, quiero en esta mañana glorificar tu precioso nombre y darte gracias. Señor, a ti sea todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios fiel y bondadoso, porque para siempre es tu misericordia, porque en esta mañana estamos aquí. Le invito a que confíe, le invito a que resista, le invito a que espere en Dios. Hoy
Jesús se presenta ante ti con una cena también preparada. Dígale: Señor, ayúdanos. Necesitamos que tu presencia llene nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos que tu gloria llene nuestro ser. En esta mañana te alabamos. Señor, nos presentamos delante de ti como personas que necesitan ser santificadas por tu presencia. Perdónanos. Quiero invitarle a que por favor a mis hermanos tomen los elementos de la cena. Señor, oramos por estos elementos, los colocamos delante de ti y te pedimos los santifiques, y que al participar de ellos haya sanidad en nuestros cuerpos, haya perdón de pecados, se limpia nuestra conciencia, así como tu palabra dice en Hebreos que el sacrificio de Cristo limpia nuestro ser. Señor, gracias por lo que representan estos elementos: esta copa, este pan, tu cuerpo, tu sangre que fue molido, tu cuerpo, tu sangre que fue derramada por nosotros. Te damos gracias. Les invito a mis hermanos que puedan pasar, y aquellos hermanos que son bautizados, les invito a que por favor puedan tomar en esta mañana de los elementos, y que juntos podamos adorar el nombre del Señor y darle gracias a Él, porque Él es santo, porque Él es poderoso, porque Él es nuestro Rey, porque Él es el Dios vivo que sobrepasa todas las cosas. Ahí donde usted está, reciba únicamente en sus manos el pan y esta copa, y dele gracias a Dios y dele gracias al Señor, porque Él es fiel, porque Él es grande. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti y te damos todo el honor, porque tú eres Dios fiel, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque nunca nadie se compara a ti, porque tú eres especial, grande, poderoso. Toma ahí mientras tanto, y estamos orando. No pierda esta comunión con Dios. Ore, por favor. Busque del Señor en esta mañana. Póngase a cuentas con Él antes de participar de la cena. Póngase a cuentas. Dígale: Señor, perdóname todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas. Dígale: Señor, porque tú eres el Dios que me santifica, que me sana, que me libera, que me lava con su sangre preciosa, que hace de mí una nueva criatura. Dígale: Señor, tú eres mi Salvador y mi Dios, y en ti confiaré, esperaré en ti. Sé que tú me escuchas. Le invito a que donde usted está, por favor, levante sus elementos al cielo y dígale: Señor, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados que he cometido delante de tu presencia, y te pido me laves y me limpies y me santifiques de todo pecado y de toda maldad, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, este pan que está en nuestra mano representa tu precioso cuerpo que fue molido, que fue partido, que recibió azotes, laceraciones por mí, Señor, los que yo me merecía, porque yo fui el que te falló, el que pecó, pero tú, Señor, recibiste por mí los azotes. Te pido perdón por mis pecados, y en esta mañana me ofrezco delante de ti, Señor, porque tú eres mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por lavarme. Le invito a que por favor coma del pan con reverencia. Te damos gracias, Jesús. Asimismo, dice la palabra que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Señor, levantamos nuestra copa a ti, la cual representa tu preciosa sangre que fue derramada por nosotros en el madero de la cruz. Anunciamos tu muerte, anunciamos que tú resucitaste, que dejaste la tumba, que tú resucitaste al tercer día para darnos vida juntamente contigo, porque tú eres nuestro Señor y Dios Salvador por los siglos de los siglos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Quiero invitarle a que por favor tome de la copa. A ti te alabamos, Señor.
A ti te damos gracias, a ti te bendecimos. Dele gracias a Dios en este momento, alábelo, dígale: tú eres mi Señor. Participamos de la cena recordando tu muerte y tu resurrección. Participamos de la cena sabiendo de que tú vives por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.